Juan, Juan Fernando, quisiera continuar contigo, con tu larga trayectoria empresarial. Sabemos, todos los presentes, ¿no? Lo recordaba Gonzalo en su presentación también, que el crecimiento económico no lo es todo, pero es fundamental en términos de que cuando hay crecimiento económico se puede generar empleo directo o indirecto, ¿no? A través de las cadenas de proveedores se puede contribuir con más recursos para que el Estado pues invierta en atender las necesidades de los sectores, sobre todo menos favorecidos, ¿no? Educación, salud y por supuesto seguridad, entre otros. Estamos viendo en los últimos tiempos, dirías tú, las condiciones para que ese crecimiento económico se dé. Bueno, igualmente, muchas gracias acá por la invitación, saludos a todos los presentes acá y los que también están de manera virtual. Y gracias Carmen y Nuria también por estar al lado de ustedes y Alfredo. Bueno, la verdad es que no, la respuesta es directa y simple, no, pero se puede elaborar un poquito más alrededor de eso, ¿no? Las condiciones de la inversión generalmente buscan, aparte de que hayan oportunidades, para que haya inversión tiene que haber oportunidades, el Perú está lleno de miles de oportunidades de inversión, es un país maravilloso, concuerdo plenamente con Carmen. Pero esas oportunidades requieren reglas claras, es lo que siempre decimos los empresarios. Y hoy día las reglas, aparte de este par de decretos supremos laborales que generan más problemas que beneficios, las reglas no han cambiado. Entonces uno podría decir, pero ¿por qué no hay inversión si las reglas no han cambiado? Porque además de reglas claras se requiere predictibilidad en las reglas. Y no tenemos predictibilidad en las reglas. Porque tenemos un ejecutivo que ha expresado continuamente que quiere cambiar las reglas de la inversión, que quiere cambiar las reglas económicas del país. Entonces, mientras haya esta premisa, va a ser muy difícil que haya inversión. Pero además yo agregaría un tercer elemento, y es la situación como las empresas son percibidas por las personas en el país. Y para mí acá está el tema central que estamos enfrentando, ¿no? El problema que vivimos no es de 18 meses. La situación actual, más que un problema, es un síntoma de un problema. Es un problema, obviamente, lo sabemos, pero es un síntoma de un problema. Es el síntoma de una sociedad que está, en su mayoría, con un sentimiento enorme de abandono. De un abandono del Estado, que es percibido como corrupto, indolente, me cobra impuestos y no me entrega nada, ineficaz. Y una empresa privada que es percibida, discúlpenme todos, pero es así, es percibida como abusiva, indiferente a los problemas de las personas, egoísta, que solamente le interesan sus beneficios, no paga impuestos y además se colude con el Estado para tener prebendas particulares. En ese entorno viven la mayoría de los peruanos, con esa sensación. La informalidad es parte de esa sensación. Entonces, nosotros acá, yo describo esto como la vida en el mundo feudal. Obviamente hay muchas diferencias, pero en donde en la vida feudal pueden pasar muchas cosas y muchas discusiones como las que estamos teniendo acá, pero el problema de la gente no se resuelve en la vida feudal. El problema de la gente se sale saliendo, hablando, estando con las personas, ayudándolas y resolviéndolas. Entonces, con esta perspectiva de empresa privada que tenemos, la inversión privada tampoco va a ser necesariamente bien recibida. Entonces, lo ideal, lo que tenemos que trabajar del sector privado es salir, acercarnos a las personas, estar cerca, entender sus problemas, entender sus necesidades, empatizar, escuchar, ayudar a salir adelante y de esa manera lograr que la inversión privada también sea valorada por la mayoría de los peruanos. Con una empresa privada valorada por la mayoría de los peruanos, las reglas serán claras y la predictibilidad evidente. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Gracias.
Nuria, tú tienes una larga experiencia en el Estado, así que lo conoces muy bien por dentro. Quería preguntarte por el deterioro del Estado, ¿no? Evidentemente no ha empezado recién, pero sí se ha acelerado en los últimos 15 meses. Hemos tenido más de 170 ministros y no solamente ha habido cambios en ese nivel, sino que han arrastrado hacia otros funcionarios intermedios donde había mucha experiencia y ahora más bien hay pues personas con menos calificadas, en algunos casos con malos antecedentes. Vemos también un ataque a servir, ¿no? Proyectos de disminuir sus funciones. ¿Cómo ves tú el tema de la meritocracia en nuestro país? O sea, ¿cuál es tu diagnóstico sobre la situación actual que estamos sufriendo a nivel del Estado peruano? Gracias Alfredo por la pregunta. Un honor estar sentada con Carmen Maqueo y con Fernando Correa y contigo, Alfredo. Gracias. A ver, la primera cuestión que creo que tenemos que tener claro es que esto, como tú bien dices, no tiene 5 años, no tiene 15 meses, tiene 6 años, ¿no? En una sola semana del año 2020, en noviembre de 2020, tuvimos 51 ministros y en lo que va de este gobierno ya tenemos 75 y contando, ¿no? Obviamente eso genera una grandísima inestabilidad porque la política informa a la gestión pública. La gestión lo que hace es simplemente implementar las cosas que vamos decidiendo en términos de política pública y la política pública tiene que tender a la estabilidad a largo plazo. Las políticas públicas no se cuentan en semanas, sino se cuentan en años, en décadas. Entonces, todos estos golpes a la función pública están teniendo un efecto muy negativo sobre la gestión. Y la gestión la hacen personas. Y esas personas lamentablemente están desprotegidas hoy. Lo que hoy día tenemos son, imagínense si es que Alfredo es nombrado ministro hoy día o hace 3 semanas, luego me nombran a mí, luego nombran a Fernando, luego a Carmen, y entonces el funcionario público que no tiene carrera pública, que lamentablemente en estos últimos años, no ha sido solamente en los últimos meses, ha sido más fuerte estos últimos meses, pero en los últimos años no hemos hecho nada por fortalecer a la Autoridad Nacional del Servicio Civil, que salió, como decimos popularmente, como salida de caballos, ¿no? Y esperemos que no tenga parada de burros, como decían las abuelitas. Pero realmente no hemos hecho mucho por fortalecer el servicio civil y lo que está ocurriendo es que esos funcionarios públicos, esos trabajadores que están en el Estado, gente que se ha preparado para esto, porque esto es importante, no es que la gente llegue al Estado porque no consigue trabajo en el sector privado, hay gente que de verdad tiene vocación pública, que ha estudiado para esto, y yo veo muchas caras aquí de personas que dedicaron parte de su vida a la función pública porque es toda una vocación. Estas personas están llegando al Estado y están perdiendo sus trabajos, porque lo que ocurre es que el ministro Alfredo decide A, la ministra Nuria decide B, el ministro Luis Fernando decide C y así sucesivamente. Y cuando hay un gobierno como el que tenemos en este momento que no tiene claridad en las políticas públicas, cuando no tiene un programa, lo que ocurre es que las personas, el servidor público no tiene un referente, porque si yo supiera, por ejemplo, que el gobierno tiene la vocación de fortalecer, por ejemplo, la salud, si tengo una duda, digo, bueno, ok, la política es fortalecer la salud, y entonces cuando tengo una duda, pues lo comparo. En este momento no sabemos qué es lo que piensa en salud, no sabemos qué piensa en educación, no sabemos qué piensa en minería, no sabemos qué piensa en diversas cosas. ¿Y cuál es el efecto al final del día? El final del día es que no tenemos medicinas, nadie quiere firmar las medicinas raras para las personas que tienen distrofia muscular, nadie se hace cargo de la compra de la urea. Tenemos a Petroperú con una sangría interminable de dinero, nadie sabe quién tiene que abrir las playas, ¿no? En el caso de Repsol y la UEFA. Es decir, tenemos una serie de decisiones públicas que están colgadas porque no hay cómo informarse de las políticas públicas, porque lamentablemente lo que tenemos en este momento es una enorme improvisación y eso exactamente va en contra de lo que es una política pública, ¿no? Muchas gracias, Nuria. Estamos con el tiempo un poco avanzado, quiero pedirles respuestas un poco más cortas ahora, así que les voy a hacer una sola pregunta a los tres, que sería,
¿qué podemos hacer, ¿no? Desde la empresa, desde la sociedad civil, desde nuestra vida como ciudadanos frente a esta situación. Quisiera empezar con Juan Fernando, que cómo ves esta crisis, pero ya pensando en cómo nos unimos para salir de ella, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Alfredo. Bueno, yo creo que 3 minutos es corto, pero voy a tratar de resumirlo. Lo primero que creo que los empresarios tenemos que entender es que el Perú cambió. No, si mañana se fueran todos, no vamos a regresar a principios de este siglo. No vamos a regresar. No vamos a retroceder 5, 10, 15 años. Estamos en otro país. Por los efectos de la pandemia, por los efectos políticos, por la radicalización, por la situación del mundo, como decía Carmen. Entonces, en primer lugar, tenemos que todos estar claros que tenemos que visualizar cómo impulsar un nuevo ciclo de país. Un ciclo positivo, un ciclo de renacer del país. Ese es el primer tema que creo que tenemos que pensar, no simplemente que no, sí, ya vamos a regresar a la normalidad no existe. Hemos regresado a la normalidad en Lima con el tráfico y ya sabemos que no es normalidad, es anormalidad del tráfico. Pero bueno, entonces no existe una normalidad a la que vamos a regresar, tenemos que construir un nuevo país. Y tender puentes, que la unión y tender puentes eran elementos esenciales, ¿no? Para sacar las cosas adelante. La pregunta es, ¿a dónde tender los puentes? Tender un puente para encontrarme con gente que está cuestionada por actos de corrupción o que lo avalan. No, yo no. No me interesa un puente de esa naturaleza. En realidad lo que tenemos que hacer hoy día es tender puentes a las personas que nos necesitan. Tender puentes a las personas que están en abandono. Y no digo que tiene que ser necesariamente la persona más pobre, no. El abandono de los peruanos supera el 50% la sensación de abandono. Y como empresa privada sí lo podemos hacer. No va a haber inversión. El CAPEX se nos va a bajar el CAPEX en general. Vamos a tener flujo de caja entonces disponible. Hagamos obras por impuestos que resuelvan problemas de las personas. En Arequipa, mi grupo estamos poniendo un proyecto de obras por impuestos de seguridad ciudadana con 4 centros de monitoreo, 250 kilómetros de fibra óptica, 800 cámaras, y hay 2 distritos inaugurados, vienen 2 más en Arequipa, y la gente está agradecida y ya está teniendo impacto. ¿Y qué pasa si otra empresa se suma y hace la otra mitad de Arequipa? ¿Y qué pasa si nos juntamos 50 o 100 empresas y vamos a ponerle seguridad ciudadana a las 10 ciudades más grandes del país? ¿Qué pasa? Entonces tendríamos a la empresa privada realmente mostrándole a las personas que sí nos importan. Hay una iniciativa que se está lanzando esta semana en la que yo estoy participando, que es Empresa Anemia Cero. Eliminemos la anemia. Yo se los digo, todos los empresarios nos ponemos de acuerdo y eliminamos la anemia del país en 18 meses. Lo hacemos. No es una cosa significativamente compleja médicamente, es un tema de cultura, es un tema de educación, es un tema de prioridad. A nadie, normalmente no lo miramos, tenemos 40% de anemia. Y así como eso hay muchas iniciativas. Hablaba con alguien a la entrada de una iniciativa para llevar acceso a Internet masivo en el país. También lo podemos hacer. Entonces, a la hora que nosotros hagamos esas acciones, a estos funcionarios que a veces se comportan de manera inadecuada, tendrán que tirar a la basura toda la porquería que está alrededor de ellos, o todas las situaciones, digamos, inadecuadas que están alrededor de ellos, para acercarse a las personas que realmente estamos haciendo el bien por las personas. Entonces, yo sí creo que como empresarios tenemos una oportunidad maravillosa de cambiar las reglas de juego del país. No estar pendientes de lo que haga el Estado. Llenemos nosotros la infraestructura que necesita el país, tenemos obras por impuestos. Llenemos los vacíos, las medicinas que no se compran. Somos el país con mayor nivel de tuberculosis en todo el hemisferio occidental. Nadie sabe eso. Ya hay soluciones eficaces. El MINSA no las aprueba. Eso es vergonzoso. Hay gente que se muere y el MINSA no hace nada.
y hay soluciones. No es posible que vivamos en un país en donde un Estado no funciona. Entonces nosotros hagamos las cosas que tengamos que hacer para que las personas realmente puedan tener una vida mejor. Muchas gracias. Gracias.